Nuevo vídeo, nuevo combate. Ben Stiller, Greg Kinnear y Geoffrey Rush contra Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moretz y Nicolas Cage. Superhéroes en chándal. Si te dijera que un grupo de ciudadanos sin poderes ni habilidades especiales se proponen hacer de superhéroes justicieros en su tiempo libre, es posible que me preguntaras si poner paz entre tus hijos cuenta como superhéroe justiciero. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Mystery Men, con guión de Neil Cuthbert y que se basa libremente en el cómic de Bob Barden, Flaming Carrot Comics. La historia nos narra las aventuras de un grupo de superhéroes inusuales y de segunda categoría que intentan salvar a Champion City después de que el héroe más famoso de la ciudad, Capitán Asombroso, es capturado por el villano Casanova Frankenstein. Los protagonistas, liderados por el Señor Furioso, el Rajá Azul y el Zapador, son superhéroes amateurs con poderes o habilidades cuestionables y ridículas. Sus mejores golpes son un planteamiento de parodia y sátira burlándose de los clichés de los superhéroes tradicionales y en la que Mystery Men fue pionera en tratar el mundo del cómic con sorna, un elenco de personajes de dudoso carisma a cada cual más inútil y surrealista, y un marcado tono cómico absurdo y desenfadado. Nos encontramos ante un extraño combatiente, una de las cintas que creo que sirvieron de base para otras propuestas como The Boys o incluso su contrincante Kick-Ass, donde se propone por primera vez qué pasaría si trasladamos de manera algo realista y surrealista al mismo tiempo si un grupo de ciudadanos tomara la decisión de repartir justicia usando sus habilidades. Una propuesta argumental arriesgada, pero interesante a la vez. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Kick-Ass, con guión de Jane Goldman y Matthew Vaughn, y que se basa en el cómic del mismo nombre de Mark Millar. La trama sigue a Dave Lisiewski, un adolescente común y corriente sin habilidades especiales que, inspirado por su amor por los cómics de superhéroes, decide convertirse en un superhéroe de la vida real llamado Kick-Ass. A pesar de no tener poderes, entrenamiento o experiencia en combate, se embarca en su misión con nada más que un traje de neopreno, unos bastones y su determinación. Sus mejores golpes son una buena mezcla de comedia oscura y violencia gráfica, un elenco de personajes tan variopintos como surrealistas y un cierto tono irreverente y enfoque lo suficientemente original como para tener sello propio y que influenció a otros éxitos como Deadpool. Nos encontramos ante una propuesta divertida y entretenida de lo que sucedería si las personas comunes intentaran ser superhéroes en el mundo real, presentando tanto las consecuencias ridículas como las peligrosas de tales acciones. Ambos combatientes tienen sus puntos fuertes y débiles en el asalto. Mystery Men podría enorgullecerse de ser de las primeras propuestas que aborda el mundo de superhéroes con cierto cachondeo y riéndose del género apuntando con el dedo, pero falla en la ejecución vaga de la trama, haciéndola una comedia por momentos previsible, pero por otro despunta por su desenfadado planteamiento. Por otro lado, tenemos a Kick-Ass con un planteamiento muy parecido pero más transgresor, con un marcado tono de comedia negra que sabe llevar al extremo, con una propuesta quizás más realista que su contrincante. Los jueces deciden que Kick-Ass se lleva más puntos en el asalto. Doctor Helen. Venimos en son de paz. ¿El celador? El zapador, señor. Nos conocimos en el asilo. Pues claro, el tenedor. No, soy el flato. Si quiere conocer mis poderes, tire de aquí. No, por No, favor, señor, por no favor, lo hagan, no. Round 2. Fight! El reparto de Mystery Men es amplio y de calidad. El primero en golpear es Ben Stiller como el Señor Furioso, una versión doméstica y mal configurada de un Hulk en horas bajas. Un personaje que acabas cogiéndole cariño porque no se aleja demasiado de lo que tú o yo seríamos si quisiéramos dedicarnos a hacer de superhéroes en nuestras horas libres. Un personaje que golpea con fuerza. Le seguirá su variopinto grupo de compañeros en el que tanto Hank Azaria como el Rajá Azul, William H. Massey como el Zapador y Paul Reubens como Flato y los demás integrantes del grupo de héroes domésticos golpean de manera coordinada por una mezcla extraña de interpretaciones y carisma de personajes de los cuales es difícil valorar a cada uno por separado. Los últimos golpes los asestan los dos personajes que tienen mejor representación actoral y que consisten en Geoffrey Rush como el supervillano Casanova Frankenstein y Greg Kinnear como Capitán Asombroso, el superhéroe pro de la ciudad. Rush imprime un villano con un aura con una combinación de presencia y comedia que traspasa parámetros, y Kinnear, que aunque no tiene mucho tiempo en pantalla, consigue una convincente puesta en escena como superhéroe sobrado que necesita ampliar horizontes para continuar siendo asombroso. Ambos personajes dan los golpes finales.
El reparto de Kick-Ass contesta de inmediato sin tiempo que perder, y el primero en hacerlo es Aaron Taylor Johnson, como Dave Lisiewski, un adolescente que decide, sin pensarlo demasiado, hacer justicia en sus horas libres, un personaje del que podríamos decir que sería la contrapartida del personaje de Stiller, pero de joven, con una presencia en pantalla con el mensaje de soy un pringado pero honesto y con buenas intenciones. El siguiente en golpear es Nicolas Cage con su interpretación de Big Daddy, un Batman de AliExpress que intenta inculcar a su hija que defenderse de manera violenta y contundente no solo es un derecho, sino una obligación. Y el golpe más fuerte, importante y menudo es el de Chloe Grace Moretz, con su interpretación de Hit Girl, hija de Big Daddy, y que incluso a día de hoy me sorprende tanto su fuerza interpretativa como el carisma del personaje. Golpean igual de fuerte que su personaje en la cinta que tumba por completo a su contrincante. El resto del elenco, al ver caído a su oponente y la furia descontrolada de Hit Girl, desisten en continuar golpeando. Ambas combatientes tienen un gran grupo de luchadores. Mystery Men quizás tiene un grupo más variopinto, pero también irregular. Kick-Ass, sin embargo, es más comedido, pero el personaje de Moretz es tan transgresor que equilibra esa falta de integrantes. Los jueces dan dictamen a favor de Mystery Men por un elenco más cohesionado, carismático y entrañable. La fuerza te tirará para atrás, seguro. Pero no es más doloroso que un puñetazo en el pecho. Odio que me peguen en el pecho. No pasará nada, muñequita. Round 3. Fight! Por un lado, Stephen Warbeck llega al ring para representar a Mystery Men. Por el otro, John Murphy, Henry Jackman, Marius de Vries y Ilan Eshkeri. Los jueces dan el alto ya que son demasiados para defender el asalto al mismo tiempo. Mientras el árbitro pone en fila a todo el plantel de compositores para que vayan accediendo al ring por turnos, Warbeck traga saliva. La banda sonora de Mystery Men es una mezcla de canciones de rock alternativo, pop y funk que refleja el tono peculiar y humorístico de la película. La música acompaña perfectamente las aventuras de este grupo de superhéroes no convencionales, proporcionando una atmósfera desenfadada y a menudo satírica. La música de Mystery Men está diseñada para complementar el tono cómico de la cinta, utilizando tanto canciones populares como música original. El uso de All Star de Smash Mouth se ha convertido en un icono de la cultura pop, en parte gracias a su inclusión en esta película, aunque más tarde se popularizó aún más por su uso en SREC en 2001. La selección de canciones ayuda a capturar el espíritu de finales de los 90 y aporta un enfoque fresco y despreocupado al género de superhéroes, presentando a estos personajes como héroes poco convencionales que navegan en un mundo absurdo lleno de ridiculez y golpea con parámetros musicales aceptables a la propuesta. Los efectos sonoros, aunque correctos, solo dan para un par de pequeños golpes finales. La banda sonora de Kick-Ass es uno de los aspectos más destacados de la película. Combina una mezcla ecléctica de música rock, pop y punk, con temas instrumentales orquestales para complementar su tono irreverente y de acción. La música juega un papel clave para subrayar tanto las secuencias de acción estilizadas como los momentos emocionales. Utilizando una combinación de música contemporánea y temas de acción intensos para crear una atmósfera de diversión y energía caótica. Las canciones seleccionadas no solo destacan en las secuencias de acción, sino que también ayudan a reforzar la actitud desafiante y punk de la película, creando una yuxtaposición entre la brutalidad de las escenas y el humor satírico. Uno de los temas más memorables es el de Bad Reputation, de Joan Jett, que se ha convertido en un símbolo de la actitud despreocupada y feroz de Hit Girl. Todos estos golpes impactan sin ninguna opción de bloqueo. Los efectos sonoros son mucho más fuertes que los de su contrincante y golpean con fuerza antes de que la campana selle la finalización del asalto. Este asalto tiene un claro vencedor y es para Kick-Ass y su potente banda sonora. ¡Confío en mis poderes! ¡Confío en mis poderes! ¡Confío en los poderes de mis compañeros! ¡Confío en los poderes de mis compañeros. Round 4. Fight!
La dirección artística de Mystery Men es uno de los elementos más distintivos y memorables de la película. El diseño visual está lleno de colores vibrantes, elementos retrofuturistas y una estética que mezcla estilos urbanos y de cómics, contribuyendo significativamente al tono humorístico, satírico y surrealista del film. Su empeño en combinar influencias del cine de superhéroes, la cultura pop de los años 90, el cómic y el cine noir, creando un mundo a la vez familiar y exagerado, se ha ganado un sello propio. Como ejemplo, la metrópolis ficticia de Champion City, donde se desarrolla la historia, está representada con un estilo neo-noir que recuerda las representaciones oscuras y exageradas de ciudades como Gotham en la icónica Batman de Tim Burton. El diseño de los trajes parodia los clichés de los superhéroes tradicionales, añadiendo elementos caseros y de baja tecnología para subrayar la falta de sofisticación de los personajes. Los golpes que asestan el asalto son de los más fuertes en el combate. Su dirección artística ha sido apreciada por crear un mundo visualmente distintivo y atractivo que complementa su narrativa satírica. La mezcla de elementos visuales retro y modernos, junto con los detalles únicos en los personajes y sets, han ayudado a la película a mantener un estatus de culto con el tiempo. El diseño de producción de Kick-Ass es clave para capturar el tono distintivo de la película, una mezcla de realismo crudo con una estética de cómic estilizado. El diseño de producción ayuda a enfatizar el contraste entre la realidad mundana de un adolescente común y la fantasía violenta y colorida de ser un superhéroe en un mundo sin superpoderes. Este enfoque visual y estilístico es esencial para transmitir la subversión del género de superhéroes que Kick-Ass presenta. Los golpes que asesta son imponentes. Su capacidad para mezclar lo real con lo fantástico, ayudando a subvertir las expectativas del género de superhéroes, no da pie a críticas. La película logra crear un mundo que se siente auténtico y reconocible, pero al mismo tiempo exagerado, estilizado y lleno de guiños a la cultura del cómic. Esta dualidad es fundamental para el tono único de la película, que oscila entre la comedia y el drama, la realidad y la fantasía. Y aunque la calidad de trabajo en Kick-Ass está fuera de toda duda, los jueces se ven hipnotizados por el diseño de producción de Mystery Men, que ven como una mezcla de oscuridad y colorido hortera les induce a dar la victoria del asalto sin saber exactamente por qué. ¿Quieres luchar contra el crimen? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, tío, quiero enseñarte algo. Si te soy sincero, solo lucho contra el crimen de 9 a 2 en días laborables. Round 5. Fight! Kinka Asher y Matthew Vaughn se dan de la mano nada más llegar al ring. Hablan brevemente de sus vacaciones y acto seguido se preparan para el combate. Asher da inicio al ataque como director de anuncios de televisión antes de incursionar en el cine con esta película. Mystery Men fue su primer y único largometraje hasta la fecha, lo que le otorga un lugar único en su carrera. La dirección de Asher es fundamental para capturar el tono cómico, satírico y ligeramente absurdo que caracteriza a la película. Aunque tiene determinación para golpear, no lo hace muy convencido. Su trabajo en la película sigue siendo notable por su estilo único y su disposición a arriesgarse en un género que a menudo sigue fórmulas más convencionales, pero no suficiente como para dar esperanza de victoria en el asalto. El cineasta británico Matthew Vaughn, conocido por su estilo dinámico y su enfoque en el entretenimiento visualmente impactante, alza los puños para contrarrestar el ataque de Asher. Vaughn emplea una cinematografía colorida y estilizada, con un uso de cámara lenta y ángulos únicos para resaltar las escenas de acción. Su uso de violencia gráfica y exagerada también añade una capa de humor negro, manteniendo el tono irreverente y subversivo del cómic original. La dirección de Matthew Vaughn fue clave para su éxito comercial y de crítica. La película fue elogiada por su enfoque audaz y su mezcla de humor, violencia y narrativa inteligente. Además de Kick-Ass, influyó en posteriores películas de superhéroes que buscaban un tono más irreverente y autorreferencial, como Deadpool de 2016. Los golpes que asesta su oponente son demoledores. La dirección de Vaughn en Kick-Ass es vibrante, arriesgada y creativa, logrando un equilibrio entre el homenaje y la parodia de los géneros de acción y superhéroes. Ambos directores han dado todo lo que pueden, pero Asher se ve superado y no le sorprende que la victoria del asalto es para Matthew Vaughn y su Kick-Ass. ¡Qué raro ha sonado ese bazooka! Sé, yo sigo dándole vueltas, pienso en voz alta, pero tal vez si entregaras al capitán a las autoridades les diría que te has reformado por completo. La gente lo celebraría y entonces en ese momento podrías dedicarte a destruir la ciudad. ¿No es un plan perfecto? No. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Mystery Men creo que sería la secuencia en la que el equipo de superhéroes inadaptados se prepara para enfrentarse a los villanos con la canción All Stars de Mouth Moth sonando de fondo. Esta escena captura perfectamente el tono irreverente y cómico de la película, mostrando a cada miembro del equipo en un montaje de entrenamiento que parodia los clichés del género de superhéroes. Esta escena se ha convertido en un momento memorable de la cultura pop por su combinación de humor, música pegajosa y la presentación de personajes que, aunque son poco convencionales, logran ser entrañables. Es el punto donde la película realmente establece
establece su identidad como una parodia divertida y única del género de superhéroes. La escena Hadouken de Kick-Ass es, sin duda, la secuencia en la que Hit Girl hace su entrada al escondite de los mafiosos y desata una increíble masacre al ritmo de Bad Reputation de Joan Jett. Esta escena es la carta de presentación de Hit Girl como un personaje feroz, implacable y completamente fuera de los estándares típicos del género de superhéroes. Ver a una niña de 11 años utilizando el lenguaje vulgar, empuñando armas con gran habilidad y ejecutando movimientos de combate con una precisión mortal desafía las expectativas del público y marca el tono irreverente y audaz de la película. Aquí es donde veo más influencia tonal y visual en la famosa película de Deadpool de 2016. Esta secuencia se ha convertido en una de las más recordadas de Kick-Ass porque encapsula el espíritu de la película, una mezcla de humor, violencia exagerada y personajes que rompen con los moldes tradicionales. La escena de Hit Girl en acción no solo desafía las expectativas del espectador, sino que también se convierte en un momento emblemático que representa la escena subversiva del film. Su potencia visual, cómica y gore se ha ganado la fuerza para conseguir el ataque Hadouken sin discusión. ¡Troy! ¡Te estás cogiendo un puto bazooka, cabrón! Hit Girl, ¿dónde debemos poner la espalda? Contra la pared, lo sé. No volverá a pasar. Por cierto, buen disparo. Gracias. Final round. Fight! Si bien es cierto que Mystery Men es pionera en cuanto a ver el mundo de los superhéroes como algo menos épico de lo que nos tenían acostumbrados los universos de Marvel o DC, sí es de las pocas cintas que pueden enorgullecerse justamente de iniciar ese enfoque cómico surrealista, pero que no supo encajar del todo. Es una película disfrutable sin lugar a dudas, que en ocasiones toma caminos sorprendentemente irregulares, pero con un atractivo hipnótico para todo aquel que quiera ver sus virtudes, que las tiene. Soy de los afortunados que ve ese sabor de originalidad cutre que enamora y la disfruta sin problemas. Sin embargo, si la comparamos con su contrincante, no puede esconder sus carencias. Kick-Ass tomó el relevo de Mystery Men en cuanto a concepto, limó asperezas, expandió la propuesta y le imprimió un enfoque entremezclando violencia y realismo dosificado sin dejar el surrealismo de lado, iluminando el camino a propuestas venideras en la que Deadpool es el mayor ejemplo. Los jueces dan la victoria a Kick-Ass por decisión unánime. ¡Ya has tenido bastante! ¡Vamos, Frank, déjalo! ¿Qué coño estás mirando? ¿Eh? ¡Frank! Vamos, tenemos que irnos. La comedia de superhéroes no es para nada nuevo. Si Mystery Men se puede jactar de ser una de las pioneras en tratar el tema con sorna, no se puede decir que fuera la primera. El Vengador Tóxico es una película de culto que mezcla comedia, terror y acción. La historia sigue a un conserje que se convierte en un superhéroe mutante después de caer en un tanque de desechos tóxicos. Es conocida por su humor negro y su enfoque irreverente hacia el género de superhéroes, pero la que quizás se podría valorar para saber si fue la primera en proponer un superhéroe de andar por casa sería la mediocre Blackman, una comedia protagonizada por Damon Wayans sobre un inventor excéntrico que crea su propio traje de superhéroe para combatir el crimen en su barrio. Un primer acercamiento de cómo una persona sin poderes especiales intenta hacer realidad el concepto de justiciero urbano. Es una película que se burla de las convenciones de los superhéroes con un enfoque más ligero y cómico, aunque no llega a tener la calidad suficiente para enfrentarse a Mystery Men o Kick-Ass. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra está cosiendo un traje colorido con capa y creo saber lo que está tramando. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Vaya, si crees que con ese traje vas a ganar el concurso de disfraces, lo llevas claro. Te lo demostraré. No hace falta, yo los explico. No es necesario, de veras. Vamos a ver. Distancia 7 metros. Ausencia de viento. Compensado por el aire acondicionado.